pero confiad, yo he vencido a este mundo. Fíjate que la oración de Jesús ahí y el ruego del Señor Jesús ahí, la expresión que vemos en Juan, no es, Señor, sacalos del mundo, Dios, perdón, sacalos del mundo para que no sufran, Dios, sacalos del mundo para que no les vaya tan mal en el sufrimiento. No, fíjate la oración de Jesús, la expresión que Él muestra ahí en Juan es, en el mundo va a haber aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y acá en primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25, como te dije, vas a ver en el contexto del versículo 18 al 20, un sufrimiento, una persecución injusta. Y quiero ser claro con esto, porque muchas veces confundimos este principio. Muchas veces estás sufriendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones, estás sufriendo las consecuencias de haber pecado, de haber decidido y de haber vivido y haber dado pasos en tu vida en la carne y no basado en los principios de la Escritura. Y ahora te encontrás en un lío bárbaro, y ahora te encontrás sufriendo un montón de consecuencias con tus hijos, en el hogar, con tu esposa, en la familia, en el trabajo. Te encontrás con un montón de problemas y decís, bueno, el Señor quiere que yo sufra, que yo padezca. No, ese es tu pecado. Esa es la consecuencia de haber tomado malas decisiones y tenés que hacerte cargo de eso. Y tenés que hacerte cargo y tenés que arrepentirte. Y tenés que restituir lo que desarmaste y volver al diseño original, tal como Dios lo estableció en su palabra. Pero hay una clase de sufrimiento que la Escritura llama un sufrimiento injusto. Un sufrimiento, una persecución, un rechazo que está basado en la mentira, en el engaño. No es verdad. No es verdad. Y ahí en el versículo 18 al 20 vas a ver que Pedro llama a los criados, a los esclavos. Esta mañana les hablaba ahí en la Santa Cena. No es que Pedro está a favor de la esclavitud, por eso lo menciona. Esa es la realidad que estaba viviendo la iglesia. Había esclavos. Esta clase de esclavos que había eran esclavos domésticos. Había diferentes niveles de esclavitud, ¿no? Había algunos que no tenían derecho a nada, que eran tratados como animales. Peor que eso, no podían ni hablar, opinar. Ellos solamente tenían que trabajar y podían comer y descansar cuando su amo se lo decía. Ellos tenían que hacer eso, era su función. Ahora, los esclavos domésticos tenían ciertas libertades. Vos fíjate que están viniendo a la iglesia, se están congregando, así que hay ciertas libertades. Pero aún muchos de esos creyentes que se están congregando, que son esclavos, que están trabajando para alguien, estaban sufriendo. Ellos estaban congregándose, estaban creciendo, estaban viviendo su vida de fe, estaban creciendo en santidad, todo lo que Pedro le viene diciendo antes, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Luchen contra los deseos de su carne, contra los deseos que antes tenían. Ellos venían creciendo, estaban trabajando, estaban sufriendo persecución, pero ellos venían creciendo y en medio de ese crecimiento que ellos tenían, había acusaciones falsas, había trato injusto. Había maltrato verbal, había maltrato físico para algunos. Y empieza a suceder esta situación dentro de la iglesia y Pedro les dice, bueno, ustedes tienen que ser sumisos. Ustedes tienen que ser sumisos a sus jefes. Y esto es algo que se aplica hoy. Claro que no hay esclavitud y no estamos de acuerdo con la esclavitud, pero esto es lo que hoy se aplica a los empleados. Si vos estás trabajando de forma secular para alguien más, vos tenés que ser sumiso a tu autoridad. Tenés que ser sumiso a tu jefe. Porque cuando vos estás sirviendo a ellos, vos tenés que entender que estás sirviendo a Dios. Es lo que dice Colosenses, es lo que dice el libro de Efesios, cuando habla de los trabajadores. Así que tenés que hacerlo con una actitud correcta, no sirviendo al ojo, dice Pablo. O sea, viene el jefe y me pongo a trabajar porque quiero subir de rango. No, yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que servir a Dios aún en mi trabajo. Y tengo que sujetarme, ser sumiso, aunque sean difíciles de soportar, dice Pedro, ¿no? Aunque el trato de ellos sea injusto. Así que con ese contexto en mente, con esa idea ahí en tu mente, lee conmigo el pasaje, el versículo que nos toca hoy.
Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar, Padre, queremos dejar este tiempo, esta mañana en tus manos, Señor. Háblanos, Señor, habla nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Queremos tener una mente y un corazón atento, despierto para recibir tu verdad. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Porque empieza a hablar acá acerca de un llamado de parte de Dios. Y yo te lo mencioné bien recién, ¿no? Cuando vos sos un necio y tomás malas decisiones, vos tenés que vivir la consecuencia de tu necedad. Pero si haces lo bueno y lo soportás, eso tiene gracia delante de Dios. Esa es la idea que Pedro nos va a transmitir. Así que fíjate, empieza a hablar acerca de un llamado, versículo 21. Para esto fuisteis llamado. ¿Sabes que Pedro habla acerca del llamado? Varias veces lo va a mencionar. En el capítulo 1 va a hablar acerca del llamado de Dios a la salvación. Empieza hablando el capítulo 1, versículo 1 y 2, acerca de la elección de Dios. Acerca de un Dios soberano que, como dice ahí Pedro, se me fue la frase ahora, perdón, elegido según la presencia de Dios. Y esa palabra ahí, presencia, vos la estudiaste en tu devocional, ¿no? Es una palabra que significa que va a dar la idea ahí de un conocimiento anticipado, pero Pedro va a ir un paso más, ¿no? Un paso más de eso. Va a hablar acerca de una intención anticipada de parte de Dios. Y dice ahí el texto que Dios nos eligió. Dios nos eligió, así que la Biblia habla acerca del llamado de Dios a la salvación, el llamado de Dios al arrepentimiento. Pedro lo menciona en el capítulo 1. Pedro también va a mencionar el llamado de Dios a la santificación. Versículo 13, 14, 15, 16. Sed santos porque yo soy santo. Dios te llama. Dios te llama a que vos fuiste salvo. Dios te salvó por su gracia, por su misericordia, como lo dice el capítulo 1, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que vos seas santo, que vos seas como Cristo, que cada vez seas menos vos, menos yo y más Cristo. Esa es la idea ahí, ¿no? Pero también vas a ver en el capítulo 2, versículo 9, que Dios nos llamó para que anunciemos. Somos su pueblo, somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios te llamó a la salvación con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que vos anuncies. Que vos anuncies. Así que el Señor nos llamó a anunciar, a proclamar sus virtudes, a proclamar sus verdades, a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo con valor, tenemos que hacerlo con precisión, tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque dice el capítulo 1, versículo 22, que una vida, un alma va a ser purificada por la obediencia, ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Así que vos tenés que predicar y hablar la verdad de Dios si querés que personas se salven. Porque es lo que un Dios soberano va a usar para salvar personas. Para salvar personas. ¿El qué? Bueno, la palabra de Dios, hablada con precisión, con claridad. Y fíjate el versículo 9, el capítulo 3, versículo 9, este nos va a encantar, ¿no? Pero fuimos llamados para heredar bendición, es lo que dice la Escritura.
Amén, pastor, dice alguno, ¿no? Claro, eso nos encanta, pero si vos analizás el contexto, no fuimos llamados solamente para heredar, para recibir nosotros la bendición de Dios, sino para bendecir a otros. Y aún los que en tu juicio no merecen esa bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 5 habla de que Dios nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo. Capítulo 5, versículo 10. Y ahora volvemos al capítulo 2 y vas a ver que Dios nos llamó a ser imitadores de Cristo. Hay un llamado acá, ¿no? Fíjate el capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Dios te llamó. Dios te llamó para que vos imites a Cristo. Para que vos sigas el ejemplo de Cristo. No el ejemplo de personas populares, seculares, que esa es la tendencia hoy, ¿no? Queremos imitar lo que gente popular ha construido y ha logrado. Y lo queremos hacer porque esas personas son veneradas por todo el mundo y tienen un montón de riqueza. Y vos lo ves ahí en la foto y siempre está feliz y siempre está contento. Y ves a su familia y vos decís, ¡guau, yo quiero eso! Y empezás a imitar a esa persona. No, el Señor nos llama, Dios nos llama, su palabra nos llama a imitar a Cristo. Bueno, pastor, eso ya lo sé. Sí, yo sé que lo sabe. Pero acordate el título de este sermón, ¿no? Siguiendo el modelo de Cristo en el sufrimiento. Esa es la idea que vamos a encontrar en este pasaje. Para esto fuiste llamado. Porque también, fíjate, ese también lo que está haciendo, está conectando a los criados, a los esclavos, a los empleados que estaban recibiendo injusticia de parte de sus amos. Entonces Pedro, para animar a estos creyentes que están siendo ultrajados, que están siendo tratados de manera vulgar, no solamente en sus palabras, sino de forma física también, Pedro le dice, bueno, Cristo también sufrió. Y ahora va a describir un poco acerca del sufrimiento, pero no nos adelantemos. O sea, Pedro le está diciendo es que nuestro propósito, el propósito por el cual Dios nos salvó, el propósito por el cual Dios nos redimió, el propósito por el cual Dios, por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, nos eligió, nos dio una esperanza viva, una herencia reservada en el cielo. El propósito es este. ¿Cuál es? Sufrimiento. Sufrimiento. Imitar a Cristo en el sufrimiento. Y Pedro lo dice en el capítulo 5, por si te queda alguna duda, Pedro dice, esta es la gracia de Dios. El sufrimiento, a veces tendemos como creyentes a ver el sufrimiento bíblico, acordate que hay dos clases de sufrimiento, ¿no? Tendemos a verlo como algo malo. Y empezamos a orar, Dios, no quiero sufrir, Dios, llévate esta situación de mí, no la quiero tener, no quiero vivir esto, Señor. Y nos olvidamos que esto es lo que Dios va a usar en su gracia. Pedro dice, esta es la gracia de Dios para ustedes, hermanos. Le dice a los creyentes que está escribiendo, y escúchame, Pedro está en Roma. O sea, ellos estaban sufriendo, pero Pedro estaba sufriendo más, es lo que te quiero decir. Y vos conocés, yo te lo he contado varias veces acá, la historia, la tradición nos cuenta que Pedro murió de una manera cruel, como un mártir. Fue crucificado, él le pidió a sus verdugos ser crucificado boca abajo, porque no quería morir igual que su Señor. Ese es Pedro. Ese Pedro que antes de morir tuvo que ver a su esposa morir. ¿Cómo decir? ¿En qué capítulo está? ¿Lucas? ¿Cuánto? No está en la Biblia. Lo dice la tradición, lo cuenta. Vos podés leer historia. Y la esposa de Pedro estaba ahí siendo torturada por sus verdugos. Y antes de morir, Pedro la mira y le dice, recuerda al Señor, recuerda al Señor. Así que este Pedro que les escribe a estos hermanos, tienen que imitar a Cristo en el sufrimiento, no es que le está escribiendo de afuera, diciéndole hagan esto, ¿viste? Como el clásico, hace esto, hace aquello, hace lo otro, con el dedito nomás, ¿viste? Él está viviendo la persecución de cerca. Él está sufriendo, él entiende lo que significa eso. Porque Él está ahí en medio de toda esa persecución, de todo ese sufrimiento. Y Él les dice a los creyentes,
Cristo nos llamó a esto. Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Por nosotros. Ya te voy a hablar de eso al final. Porque hay un sufrimiento que es por amor. Pero ya lo vamos a ver al final con los últimos versículos, ¿no? Y fíjate, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Claro, acá hay algo importante que es lo que tiene que traer consuelo a tu vida y tiene que traer consuelo a mi vida. La vida, dice Santiago, capítulo 4, que es como un vapor. La vida se desvanece. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, que Pablo dice, no, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Así que hay esperanza para los creyentes. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza está en que un día Cristo va a volver por su iglesia. Y todo ese sufrimiento que hoy nos toca, todo ese sufrimiento que tal como lo dice el capítulo 1, versículo 6, fíjate, acompáñame en el capítulo 1, versículo 6, yo sé que lo estudiamos, pero quiero que entiendas esta idea, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, ahí en el capítulo 1, versículo 6. ¿En qué me alegro? Bueno, el contexto lo dice, ¿no? En la herencia que tenemos. En que tenemos una herencia que es eterna, una herencia que no se desvanece, no muere. Es una herencia para siempre. Y esa herencia está reservada. Dios tiene guardada esa herencia para los creyentes. Dios. Así que esto trae alegría. Por eso empieza el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis por esto. Pero fíjate, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, me encanta esa expresión. Me encanta esa expresión porque ¿qué significa un poco de tiempo? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un mes específico donde vos tenés que sufrir y vas a recibir toda clase de persecución y después todo marcha bien en la vida? ¿Qué es un poco de tiempo? ¿Qué es un poco de tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y yo te hablaba, el año pasado te hablaba, cuando hablábamos acerca de esto, el sufrimiento y la persecución va a durar lo que vos tardes, o mejor dicho, lo que Dios necesite para trabajar en tu vida y en mi vida. Así que para algunos va a ser más larga, para otros va a ser menos larga, para uno va a ser más severo, para otros más ligerito. Pensá en los creyentes que están en Medio Oriente, que están perdiendo su vida. Esta semana recibía un informe de una señora que murió asesinada por seguir a Cristo. Entonces te das cuenta, para algunos el sufrimiento va a ser más grande, para otros un poco menor. Esta señora que murió estuvo 6 años en prisión, siendo torturada. O sea, le duró un tiempo más, tal vez a otro un poco menos. Pero ese poco de tiempo significa que toda la vida, y fíjate qué más menciona ahí acerca de las pruebas, ¿no? Nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y claro que es necesario, porque todavía no somos como Cristo, así que es necesario. Entonces, si es necesario, tengáis que ser, fíjate esa palabra, afligidos. Acá encontramos otro principio acerca de la persecución. La persecución significa dolor, dolor físico, dolor emocional. Pero es necesario, dice Pedro. Y fíjate, habla de diversas pruebas. No podemos decir que la persecución, las pruebas es solamente cuando te persiguen por predicar el Evangelio. No, hay diversas pruebas. Y esa palabra ahí para diversas significa múltiples pruebas. Pero fíjate, hermano, Filipenses, te lo menciono, nada más, no lo busques. Filipenses capítulo 3, versículo 21, cuando el Señor Jesucristo vuelva. El Señor Jesucristo va a volver. Amén, por eso, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo vuelva, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bueno, vos sabés muy bien, ya te he hablado de este principio, ¿no? Nosotros hemos sido libres de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado.
Pero nosotros seguimos luchando con el pecado hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Así que vas a sufrir. Vas a sufrir por tu propio pecado, vas a sufrir por el pecado de otros hacia vos. Y Pedro nos está diciendo acá en este capítulo, volver a 2 de Pedro 2, versículo 21, para esto fuiste llamado hoy. Hoy es nuestro llamado. Hoy es nuestro llamado de sufrir, de imitar a Cristo en el sufrimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Eso es imitación. Eso es seguir el ejemplo, seguir las pisadas. Ahora vamos a explicar un poquito más acerca de ese texto. Así que esta invitación a imitar a Cristo está vigente ahora, hoy, aún cuando nos toca padecer de una forma injusta. Debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. Y vos me preguntás, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto fuisteis llamados. Porque para esto fuimos llamados. Así que te lo mencioné recién, este texto establece una relación, una conexión con el sufrimiento, el trato injusto que los empleados recibían de sus amos. Así que lo que Pedro le está diciendo es, si ustedes padecen injustamente, tenés que entender, Cristo padeció injustamente por nosotros y nos dejó un ejemplo de cómo tiene que ser ese sufrimiento, ese padecimiento. Ahora, déjame hablarte ahí acerca de ese principio. Fíjate el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, la palabra ahí, ejemplo, lo que se refiere, lo que está hablando Pedro es la forma en la cual los niños aprendían a escribir. Ellos aprendían a escribir las letras calcando las letras. Así que Pedro, cuando él tiene en mente esto y cuando él dice, tenemos que seguir, tenemos un ejemplo, Cristo nos ha dejado un ejemplo, la idea es eso, es calcar, esa es la idea de imitar, seguir el ejemplo tal y cual Cristo lo dejó. Y hay otro principio más que me encanta cuando habla ahí en el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la idea ahí, cuando vos estudiás ahí en el original, la idea que nos quiere transmitir Pedro acá, es la idea no de alguien que va, por ejemplo, en la playa, ¿no? Caminando y va a 2 cuadras, y vos vas tratando de descubrir cuál es su huella. Porque, claro, hay viento, el agua, tal vez otros han caminado por la huella y por ahí te perdés, no podés invocarla justo en el paso. La idea ahí de dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas es la idea de el Señor avanzó y yo pongo ahí automáticamente mi pie. Atrás, enseguida, rápido. Y esa es la idea. Cuando Pedro habla de imitar a Cristo, cuando Pedro habla de que este es nuestro llamado, tenemos que imitarle tal y cual Él es. Lo que significa esto, como te lo dije al principio, esto significa que es cada vez menos yo y más Cristo. Menos yo y mucho más Cristo. Ahora, el ejemplo de Cristo, esto es algo interesante. Te mencioné recién, Pedro viene hablando acerca de la salvación, de la herencia, pero déjame decirte, el sufrimiento es parte del paquete, del combo. ¿Viste cuando vas a comprar algo y te viene el combo? Vos recibís todo. Capaz que no te gustan las papas fritas, pero viene en el combo. Se lo da a alguien que le guste. Viene ahí. Viene con la gaseosa, la hamburguesa. Uy, ya me dio hambre, ¿qué hora es? Está el combo completo. Vas a un lugar, artículos de limpieza, y te venden, a veces ahí está la oferta, el combo, ¿no? Te viene el balde con un par de bidones ahí, un trapo, una escoba. Vas, pagás y te dan el combo completo. Vos querías el balde, pero por 10 pesos más bueno, ya no existe los 10 pesos más ahora, ¿no? Por unos pesos más te llevaste todo el combo. Lo pagaste, te llevas el combo. Escúchame, el sufrimiento viene en el combo. El sufrimiento es parte de este paquete, es parte de tu llamado y mi llamado. Dios nos llamó a la salvación, pero Dios nos llamó a imitar a Cristo en el sufrimiento. Ahora déjame decirte algo, muchos cristianos hoy quieren, por así decirlo, la gloria y no el sufrimiento. Muchos cristianos hoy quieren pasarla bien, quieren disfrutar de la vida y se desviven por lo vano de este mundo.
quieren ir por el camino que Cristo no trazó para que vayamos. Fíjate, si vos ves la historia, la vida de Cristo, Él tuvo que pasar por la cruz, Él tuvo que pasar por la persecución, el rechazo de la gente, de los líderes religiosos, políticos. Él tuvo que pasar por el Calvario, la semana de la pasión, como la conocemos, ¿no? Y después fue a la gloria. Ese es el ejemplo que los creyentes tenemos que seguir. Y hay muchos creyentes que quieren cambiar el camino, ¿no? Que quieren la gloria, pero no el sufrimiento. Pero no el sufrimiento. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro lo dice de una manera magistral: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas de la prueba. No te sorprendas, y fíjate, Pedro quiere que entiendas lo que significa la prueba, ¿no? Del fuego de la prueba, como cosa extraña. ¿Qué me está pasando? No te sorprendas, ese es tu llamado, ese es mi llamado. Sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Me encanta esto. Pedro dice que aquellos que sufren por vivir una vida de fe, aquellos que sufren por buscar la gloria de Cristo, por buscar ser santos como Él es santo, ellos tienen que gozarse porque son partícipes de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, también lo menciona ahí, ¿no? Acordate, Pedro le está escribiendo a una iglesia sufriendo. Y él les dice esto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¡Wow! Espectacular, ¿no? Dios de toda gracia nos llama a la gloria eterna en Jesucristo. Amén. Cerramos la Biblia, nos vamos contentos a casa. No, espera que sigue, déjame terminar el pasaje. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuándo es un poco de tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Y fíjate, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver el orden de los eventos en estos pasajes? Primero está la cruz, primero está el padecimiento, primero está el sufrir de una forma injusta. Y después la gloria. El Señor nos va a llevar a su gloria eterna. Déjame decirte algo más acá en este punto. Estoy convencido, y sé que es así por la luz de la Escritura que tenemos, ¿no? Que cuando estemos en el cielo con el Señor, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, fue un poco de tiempo comparado con la eternidad. Bueno, Romanos 8:18 es el pasaje que te mencionaba hoy, ¿no? Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Acordate, te hablé de este principio también. Cuando vos te arrepentiste de tus pecados, en ese momento vos fuiste salvo. Desde ese momento vos empezaste a gozar de la salvación. No es que tenés que irte al cielo para gozar de la salvación. Hoy, desde ese momento, estás gozando de la salvación. En el pasado. En el presente, hoy, estás gozando de esa salvación. Seguís luchando con el pecado, ¿no? Hay una batalla, hay una guerra entre los deseos de la carne y del espíritu en nuestro interior que se desata. Hay una batalla tremenda dentro nuestro. Pero un día la salvación se va a manifestar por completo. ¿Cuándo? Cuando seamos arrebatados de este cuerpo de miseria, como lo dice Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, creo que sí, ahora se me hizo una laguna, perdón. ¿Quién me librará de este cuerpo de miseria? De este cuerpo de muerte, dice Pablo. Así que por un poco de tiempo. Bueno, pero ¿cómo se ve esto, Josué? ¿Cómo se ve esto de imitar a Cristo en el sufrimiento?
Porque suena muy bonito, ¿no? Suena muy, bueno, no sé si tan alentador, pero suena bien lo que estamos compartiendo, lo que estamos leyendo en la Escritura. Pero ¿cómo se ve ese ejemplo? Bueno, fíjate, observa el ejemplo de Cristo. En primer lugar, el sufrimiento es un sufrimiento injusto. Fíjate, dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate, no hizo pecado. No se halló engaño en su boca. ¿Sabes lo que significa esto? Que Cristo estaba sufriendo sin él merecer el sufrimiento. Sin él merecer el sufrimiento. Él sufrió, pero no pecó. Él sufrió, pero no pecó. El sufrimiento trae dolor. Lo vimos recién en el versículo 6 del capítulo 1, ¿no? Aflicciones, dolor, sufrimiento. Pero fíjate, este sufrimiento que Cristo recibió es un sufrimiento injusto. Es un sufrimiento injusto. Bueno, acá el apóstol Pedro está citando la profecía de Isaías 53, donde se nos dice del Señor Jesucristo 700 años antes de su nacimiento, que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, no hubo ni siquiera un segundo en la vida de Cristo en la cual Él transgrediera la ley de Dios. Él no pecó, Él fue un hombre justo, Él fue un hombre santo, porque de lo contrario Él no podría ser nuestro Salvador, ¿no? Si Él hubiera pecado, entonces Él tendría que haber muerto por su pecado, pero Él no pecó. Él no pecó y aún así Él recibió un trato injusto. Fíjate, esta es la imagen del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo tenía que ofrecer un cordero limpio, lo mejor. No podían llevar lo peor. No podían llevar ahí, bueno, mirá que está flacucho, tiene la patita rota, dale que va, no me representa una pérdida. No, tenían que llevar lo mejor. Y esta es la imagen del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, Cristo, el Cordero perfecto. El Cordero de Dios, que como Juan lo dijo, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Ese Cordero no pecó. Y te mencioné recién, ¿no? Pedro vivió con Jesús durante 3 años. Cuando Pedro está afirmando esta verdad, no solamente la afirma porque el Espíritu Santo de Dios le guió a escribir esto, le inspiró a escribir esto. Pedro vivió con Jesús 3 años. Yo te lo dije recién, ¿no? Pedro vio la actitud inmadura que los discípulos tenían. Pedro vio cómo los discípulos se peleaban entre ellos por quién iba a tener el primer lugar. Eran incrédulos, eran cabeza dura, eran tercos estos hombres. Y Pedro vio cómo Cristo reaccionó frente a eso. Con amor, con paciencia. Fue paciente, les enseñó, les llevó por un proceso en el cual Él después termina yéndose al cielo y los deja la iglesia para que ellos la lideren, para que ellos sean los pilares de la iglesia. Ahora, fíjate, Jesús no solamente vio cómo, Pedro no solamente vio cómo Jesús reaccionaba frente a los discípulos, sino que frente a los fariseos que le provocaban sin cesar, una y otra vez. Estaban buscándole la vuelta al Señor y le hicieron la vida imposible, tratando de desacreditarlo, tratando de que se aleje, porque los intereses de estos hombres estaban siendo afectados, intereses egoístas, claro. Y Pedro vio cómo Jesús reaccionaba frente a ellos, con paciencia, con amor, hablando la verdad. Pedro vio cuando Judas se le acercó y le dio un beso y le traicionó. Judas, quien había invertido 3 años de su vida. Judas, a quien había visto a Cristo y le había amado y le había enseñado la verdad de Dios. Pedro vio cómo le traicionó y Jesús no saltó diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces esto a mí? No, Pedro vio cómo Jesús, con una actitud mansa, recibe esa traición injusta. Pedro vio cuando Jesús fue arrestado por esos hombres que venían con espadas. Y Pedro mismo quiso defender a Jesús, sacó su espada, le cortó la oreja.
Y el Señor, con toda paciencia, amor, yo lo hubiera matado a Pedro, ¿qué quiere que te diga? Pero el Señor ahí con paciencia, amor, toma la oreja, le restaura su oreja y le dice a Pedro, Pedro, no, así no funciona. Pedro, así no funciona. Pedro vio cuando esas personas se burlaban del Señor, porque Pedro estuvo presente, él le negó en presencia del Señor. Frente a la burla, el desprecio, el rechazo, el maltrato de esta gente, Pedro vio cómo Jesús reaccionó. Pedro vio frente a la masacre de los soldados. Vos sabés, los soldados romanos eran expertos en la tortura. Pero Pedro vio al Señor, su rostro, su cuerpo desfigurado. Y no lo vio a Jesús ahí levantando su puño, diciendo, no, se equivocaron de persona, era Barrabás al que le tenían que hacer eso. No, él lo vio a Cristo enmudecer. Pedro le vio clavado en la cruz, Pedro le vio caminando hacia la cruz. Y ahí el relato de Lucas me encanta porque Lucas habla y da la idea ahí de que Cristo iba caminando y mientras caminaba él repetía una y otra vez, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una y otra vez. Cuando cualquiera hubiera levantado el puño, cuando cualquiera hubiera tratado de buscar justicia, Él era Cristo. Él tenía legiones de ángeles a su disposición para salvarle. Y ni siquiera lo necesitaba. Él podría haber solo pensado en salir de esa situación. Pero él enmudeció y fue. No pecó. Cristo no pecó frente al sufrimiento. Así que lo primero que aprendemos del sufrimiento es que el sufrimiento injusto no es una excusa para yo pecar. El pecado de los otros no es una excusa para yo rebelarme. Eso no es una vía libre, eso no es un vale todo. No. Es la voluntad de Dios, es el llamado de Dios. Así que esta es la idea que Pedro quiere darle a la audiencia, ¿no? ¿Cómo es que debemos enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo es que reaccionamos frente al trato injusto? ¿Cómo lo hacemos? Sin pecado. ¿Por qué? Porque para esto fuimos llamados, para imitar a Cristo en el sufrimiento. Y Cristo en el sufrimiento reaccionó sin pecado. Así que, hermanos, si estás sufriendo de una manera injusta, gloria a Dios por eso. Pero si estás sufriendo de una manera injusta, acuérdate, el sufrimiento trae dolor. Trae dolor. Si estás sufriendo de una manera injusta, mira a Cristo. Mira el ejemplo de Cristo. Él sufrió injustamente. Me encanta esto porque esto tiene muchas implicaciones. Me encanta porque quiero hablarte de un detalle acá que tal vez lo tenés en mente, pero yo te lo quiero mencionar. Fíjate, Pedro, lo que nos está enseñando acá es que frente al sufrimiento injusto, lo aclaramos de vuelta por la duda, ¿no? A ver si no nos confundimos, estamos pecando y sufrimos, Dios, gracias por el sufrimiento. No, consecuencia, se te carga. Pero el sufrimiento injusto, cuando vos estás viviendo bajo los principios de Dios y aún así hay persecución, hay dolor, ese sufrimiento, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y uno de los propósitos, fíjate, Pedro menciona el ejemplo de Jesús, él sufrió sin hacer pecado, ni engaño en su boca. Él no mintió para zafar. Él no fue, viste, y dijo, bueno, ¿cómo podemos arreglar? No fue tanto lo que hice, y empezó a negociar a través de la mentira, el engaño, el arma natural que el mundo usa hoy para zafar, para salir de los problemas, ¿no? Mentimos. No, él no pecó. Yo recién te mencionaba ahí a un Jesús caminando y repitiendo esta expresión, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y frente a esa situación y frente a esa respuesta de Jesús, hay algo que me encanta que sucedió. Y está en el libro de Hechos. Podés anotarlo, podés buscarlo. Yo te lo voy a mencionar nomás porque no tenemos el tiempo y nos faltan 2 puntos más para terminar. Pero ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 14, vas a ver que Pedro se levanta y empieza a hablar el evangelio
con denuedo. Ahí vas a ver a un Pedro que se para con valor frente a todo ese grupo de personas, miles y miles de personas, y sin amplificador, porque no había micrófono, empieza a gritar y a hablar el Evangelio frente a todas esas personas. Una gran conversión, ¿te acordás? Pero fíjate, hay algo interesante. Pedro empieza a hablar el Evangelio, versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, versículo 20, empieza a explicar el Evangelio de una manera magistral. Pero llega el versículo 22 y hablando del Evangelio, Pedro acusa a la audiencia y él les dice, ustedes han crucificado a Jesús. Ustedes fueron los que cuando estaba Barrabás ahí y Jesús gritaron por Barrabás. Ustedes mataron a Jesús, le dice Pedro. Oh, duro Pedro, ¿no? También aparece ahí en el capítulo 5 la misma expresión, ¿no? Ustedes mataron a Cristo. Ustedes mataron a Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa eso? Que en ese grupo de personas a las que Pedro le estaba escribiendo, había personas que estuvieron cuando Cristo fue crucificado y ellos gritaron a favor de su crucifixión. Y ellos levantaron el puño y hicieron lío para que Barrabás sea liberado y Jesús sea crucificado. Y fíjate qué interesante porque suceden dos cosas en este relato, ¿no? Hay dos cosas que son emocionantes. Bueno, antes de mencionarte esas dos cosas, fíjate, el versículo 23, Lucas, relata de que ellos se compungieron de corazón. Ellos se arrepintieron y hubo una conversión tremenda. Y un montón de personas se añadieron a la iglesia, más de 3.000 personas. Ahora fíjate, hay dos cosas que suceden en este relato. Número uno, la oración de Jesús, ¿te acordás? Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la segunda cosa que sucede es que Cristo, frente al trato injusto, y Él no pecar frente a ese trato injusto, Dios usó eso con poder para que el Evangelio tenga efecto en la vida de estas personas y se conviertan miles de personas por la predicación de la verdad que Pedro expuso en el capítulo 2 de Hechos. ¿No es esto asombroso? Cuando vos seguís el ejemplo de Cristo, cuando yo imito el ejemplo de Cristo, Dios va a usar mi vida para que el Evangelio haga efecto en la vida de otras personas. Dios va a usar mi vida para que su gloria sea enaltecida. Y para que más personas vengan al arrepentimiento. Miles de personas se compungieron, se arrepintieron, se habían arrepentido de una forma genuina. Ese es el poder del Evangelio. Y ese es el poder de un Dios soberano que toma una vida como la tuya y como la mía, que está dispuesta a obedecer la verdad y a imitar el ejemplo de Cristo. Y Dios lo va a usar para traer salvación, para añadir personas a su iglesia. ¿Sabes qué? Esto es tremendo, esto es poderoso lo que enseña la Escritura, ¿no? Lo que podemos analizar y ver a través de este relato. Pero déjame decirte algo, la razón por la que muchos de tus amigos, muchos de tus familiares, la razón por la que muchos de tus compañeros de trabajo, vecinos, gente conocida en la cual vos te movés y ves y hablas, la razón por la que muchos no se convirtieron es porque nosotros no estamos imitando a Cristo en el sufrimiento. Así que hay chisme, están murmurando de mí y me enojo. Y me enojo enseguida. Ahora déjame decirte algo interesante de este trato injusto, porque el chisme es un sufrimiento injusto. O sea, vos, ¿qué tiene que andar el otro hablando de vos, no? Ahora déjame decirte algo interesante acerca del chisme, ¿no? El chisme, número uno, es como un teléfono descompuesto. ¿Jugaron a ver el teléfono descompuesto? Cada vez que se va pasando, algo se va cambiando, algo se agrega, lo que le da más, ¿viste?
a ver cómo decirlo, le da más gravedad, ¿viste? A lo que hizo la otra persona. Y lo que no es tan importante, lo sacamos. O lo bueno que hizo, lo sacamos, ¿viste? Y metemos todo lo mal. Ahora hay algo interesante, no solamente es un teléfono descompuesto, sino que el chisme va corriendo, ¿sí? Yo le conté a alguien algo de otra persona, y esa persona fue y le contó a otra, porque era su amiga, su amigo, tienen confianza. Pero claro, esa persona tiene confianza con otra persona también. Vos no sos el centro del universo, ¿no? Y esa persona va y le habla a la otra persona, y la otra persona a la otra persona, y el chisme te llega, te termina llegando a vos. Le termina llegando a la persona que murmuró, a la persona que recibió el trato injusto. ¿Querés evitar eso? No hable. No hable. Pero aún si vos recibís ese trato injusto, vos tenés que no pecar, porque eso es lo que Dios va a usar. Cuando alguien habla de una manera injusta de vos, acordate esto, mirá a Cristo, mirá a Cristo, seguí su ejemplo. Bueno, rápido, no sé qué hora es ya, tenemos que terminar, nos queda un minuto. Sí, vamos al versículo, al punto número 2, ¿no? Hablamos del ejemplo de Cristo en medio de un sufrimiento injusto. Él no pecó, él no pecó. Ahora vas a ver otro ejemplo que nos va a dejar el Señor. Fíjate, un ejemplo de paciencia frente al sufrimiento. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos que avanzar, voy a ir rápido, ¿sí? Pero Cristo, lo que está diciendo acá este pasaje, que Él recibió toda clase de abusos. Fíjate, dice el versículo, le maldecían, o sea, recibía abusos verbales. La gente le insultaba, la gente se burlaba de Él. La gente le decía, pero ¿qué no eras vos el Cristo? ¿No eras el Hijo de Dios? ¿Vos qué haces ahí en esa condición? Vos no sos el Hijo de Dios. Vos sos el hijo de María y de José. Él fue blasfemado. A él le acusaron de que lo que él hacía era con el poder de los demonios. Él fue maldecido, él fue ultrajado, él fue burlado. Yo me imagino ahí al Señor diciéndole, escúchame, vos que decís que sos el Hijo de Dios, vos que decís que naciste de una virgen que concibió del Espíritu Santo, eso es mentira. Tu mamá es una ramera. Tu mamá es una ramera. El Señor Jesús recibió toda clase de abuso verbal. Vos tenés que entender eso, porque cuando a nosotros nos pasa eso, lo primero que hacemos es queremos reaccionar. Queremos defender el honor, queremos defender el orgullo que hay dentro, que es pecado. Pero fíjate, Cristo fue paciente en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no fue solamente ahí los días previos de la cruz. Toda su vida Él recibió esta clase de sufrimiento, este maltrato verbal. Y fíjate, frente a eso, Él no respondió con insulto. No respondió con maldición. No, Él enmudeció. Fíjate, Él padeció sufrimiento físico, es lo que enseña ahí el pasaje, ¿no? Cuando padecía, esa es la expresión ahí, ¿no? Un sufrimiento físico, fue golpeado, fue torturado. Te mencioné recién, los romanos eran expertos en la tortura. Así que a veces vos viste un dibujito o viste alguna película alguna vez y te imaginas, bueno, le dieron un par de latigazos, una corona, le clavaron los clavos, murió enseguida. Hay un sufrimiento, una agonía de parte del Señor Jesús. Él sufrió el maltrato físico. ¿Y cómo respondió frente al maltrato físico? Bueno, no amenazó. No amenazó, te das cuenta, acá hay un ejemplo, no solamente de no pecar frente a la injusticia, hay un ejemplo de paciencia.
Acá hay un Cristo paciente frente al sufrimiento. Y eso es lo que vos y yo tenemos que aprender acerca del ejemplo de Cristo. Y eso es lo que vos y yo tenemos que imitar acerca del ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a ser por un poco de tiempo. ¿Y cuánto es un poco de tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida vos tenés que ser paciente frente al sufrimiento. No podés rebelarte. No podés responder como te tratan. No, no, seguí, imitá el ejemplo de Cristo. A Cristo es a quien debemos imitar. Y Él no respondió con maldición, Él no amenazó. ¿Qué hizo? Sino que encomendó su causa al que juzga justamente. Esa palabra ahí, encomendar, lo que significa es una acción continua. O sea, no es que una vez lo hizo y ya está. Cada vez que a él le insultaban, cada vez que a él le maltrataban físicamente, cada vez que él recibía un trato injusto, él encomendaba su causa. ¿A quién? A Dios. A Dios. Porque él juzga justamente. Bueno, anotá, no lo vamos a leer, a Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te lo parafraseé el versículo, ¿no? Bueno, anotá también Mateo capítulo 5, versículo 48, 43 al 48. Y podría darte muchísimos pasajes más, pero esos son suficientes. La actitud de los cristianos no es la actitud de ir por la vida defendiendo mis derechos. No es la actitud de ir por la vida levantando el puño y demostrando mi inocencia. No, yo tengo que vivir de una manera digna del Evangelio. Yo tengo que vivir bajo los principios de Dios y si recibo trato injusto, yo tengo que seguir el ejemplo de Cristo. Los creyentes no andan por todas partes defendiendo su honor y sus derechos, sino que los creyentes imitan a Cristo en el sufrimiento. Ellos reaccionan de una manera distinta y ellos encomiendan continuamente su causa al que juzga justamente. Bueno, y por último, el ejemplo de Cristo, sufrir por amor a otros. Ahora, este es un principio muy difícil que nos enseña el Señor, porque me resulta fácil a mí sufrir por los que amo. Me resulta fácil a mí sufrir por mis cercanos, mi esposa, mi hijita. Me resulta fácil, lo haría hasta de una forma natural, ¿no? Me resulta fácil a mí amar a los que me aman. Me resulta fácil a mí llevarme bien con los que me tratan bien. Me resulta fácil a mí en el trabajo andar bien con el jefe, con los compañeros, cuando ellos son buenos conmigo. O en la escuela, cuando ellos son buenos conmigo. O en casa, soy bueno con mi esposa si ella es buena conmigo. Soy bueno con mi esposo si él es bueno conmigo. Y hay condiciones. Y estamos todo el tiempo evaluando a este sí, a este no. Y estamos buscando la vuelta. Pero fíjate, acá ves a un Cristo que él ama y porque ama va a sufrir. Fíjate, dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados. Fíjate, habló de que él no pecó, él no halló engaño. Él frente a la injusticia reaccionó bien. Y eso tuvo efecto, te lo conté recién, ¿no? Hablamos también de que él fue paciente, porque le maldecían, le pegaban, pero él encomendaba su causa al que juzga justamente. Pero ahora vas a ver a un Cristo que sufre por otros. Fíjate, dice, quien llevó él mismo, Cristo, nuestros pecados. Fíjate, Pedro está hablando de él y de la iglesia, los creyentes, a lo que le escribe. Los cristianos, los creyentes genuinos, ellos recibieron esto, ¿qué? Que Cristo, él mismo, llevó sus pecados. ¿Dónde? En su cuerpo. ¿Dónde más? En el madero. En el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, hay mucho que decir, pero todos estos versículos desde el 22 hasta el 25 son pasajes que Pedro va a usar de Isaías capítulo 53.
Y acá precisamente vas a ver el capítulo 53, versículo 5 y versículo 6, cuando habla del versículo 25 acá en Primera de Pedro. Son pasajes que él va a tomar de Cristo. Acordate, un pasaje que Isaías va a escribir 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y fíjate, va a hablar acerca de este Cristo que llevó él mismo nuestros pecados. Acá hay un sufrimiento, acá hay un trato injusto, pero ya no es más hacia él mismo. Ahora él está sufriendo por otros. Él está sufriendo por otros. Él está sufriendo por amor, por amor. ¿De quién? De nosotros. Pedro dice, nuestros pecados. Y claro, este pasaje está hablando directamente de Pedro y de los creyentes a quien él escribe, pero cada creyente que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de su vida de pecado y que ha puesto su fe en la obra y en la persona de Cristo, para ellos, fíjate, Cristo llevó los pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Y fíjate, dice el versículo, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjate, Él sufrió por amor de otros. Él sufrió por amor a vos y por amor a mí. Y el sufrimiento de Cristo y la obra y la persona de Cristo, lo que hicieron es que mi vida de pecado, el dominio del pecado sobre mi vida, la esclavitud del pecado en la cual yo vivía, estaba muerto, dice la Escritura. Ahora Cristo no solamente que me ha librado de mis antiguos pecados, Él me libró del dominio del pecado. Así que si vos vivís en pecado, no le eches la culpa a Dios. Si vos vivís en pecado es porque vos querés vivir en pecado. Porque fíjate, dice la Escritura, que el Señor nos libró estando muertos en los pecados. ¿Para qué? Para que vivamos a la justicia. Ahora vos tenés la capacidad, vos tenés la oportunidad única que un inconverso no tiene. ¿Y cuál es esa capacidad? ¿Cuál es ese regalo? Es vivir para la justicia. Vivir una vida digna del Evangelio. Vivir una vida de imitación a este Cristo. Seguir su ejemplo, seguir su modelo, aún cuando tenemos que sufrir. Y tengo que terminar, pero fíjate, dice el pasaje ahí, por cuya herida fuisteis sanados. A esa expresión sanado alguien podría decir, bueno, nos va a ir bien en la salud. No, no está hablando de la salud. Al contrario, habla de sufrimiento. Tenés que sufrir. Y si sufrir significa que tenés que sufrir en tu salud, entonces tenés que sufrir en tu salud. Fíjate ahí, sanar, lo dice el contexto, está hablando acerca de nuestros pecados. Nuestra vida destruida por el pecado, rota por la esclavitud, ahora ha sido sanada por Cristo. Versículo 25, porque vosotros erais, fíjate qué impresionante, ¿no? Erais, le está hablando a creyentes, a la iglesia, vosotros erais como ovejas descarriadas. Ya termino. Una oveja descarriada, una oveja perdida, no tenía rumbo, una oveja sin pastor, es una oveja muerta. En Medio Oriente, acá capaz que es distinta porque hay más pasto y más agua, ¿no? Las calles están llenas de agua. No sé si es muy potable el agua, pero hay agua por todos lados. Pero una oveja en Medio Oriente, si no recibía la protección, el cuidado, la guía de un pastor, moría. No tenía esperanza. Porque había lobos, porque había bestias salvajes que iban a devorarla enseguida. Porque no en todo lugar encontrabas pasto fresco y agua fresca. Y fíjate, dice Pedro, nosotros, tomando el pasaje de Isaías 53:6, nosotros éramos como esas ovejas descarriadas, sin rumbo, muertos, sin esperanza. Sin esperanza. Pero fíjate cómo termina, pero ahora, fíjate, éramos como esas ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué? Porque Cristo el pastor, juntó a su oveja que estaba perdida.
Porque Cristo a través de su persona y su obra curó tus heridas. Porque Cristo a través de su obra y su persona, Él cargó con tus pecados. Él llevó sobre su cuerpo tus pecados. ¿Entendés lo que significa eso? Vos y yo merecíamos la ira de Dios. Vos y yo merecíamos la muerte, la condenación eterna, lejos de ese Dios santo. Pero por Cristo hemos sido hechos cercanos. Por Cristo, nuestro mediador, ahora tenemos una comunión con el Padre. Y nuestros pecados ahora han pasado a Cristo. Y Él los limpió, Él los perdonó. ¿Te das cuenta? Acá tenés otra vez el sufrimiento, el ejemplo. ¿Cómo es que yo debo sufrir? Bueno, debo sufrir sin pecar. El sufrimiento no es la libertad para pecar y para decir lo que querés. Y para decir lo que sea y para pelearte con quien sea. No, imita a Cristo. Cristo no pecó. El sufrimiento, ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo me va a pasar esto? No, sé paciente. Porque Cristo fue paciente. Y el sufrimiento para amar a otros. No a los que me convienen, no a los que son buenos conmigo, sino que amar a otros, aunque ellos pequen contra vos. Porque Cristo sufrió por amor a los pecadores. Así que vos tenés que sufrir por amor a los pecadores. Y acordate algo, vos sos pecador también. Yo soy pecador también, no te olvides. Así que, hermano, volvé al versículo 21 y terminamos con esto. Para esto fuiste llamado. Para esto fuimos llamados como creyentes, como iglesia. ¿Para qué? Bueno, está claro en los versículos, ¿no? Para seguir el ejemplo de Cristo, para imitar el ejemplo de Cristo, aún en el sufrimiento, aún en el sufrimiento. Vamos a orar juntos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es tan poderosa tu palabra. Señor, tu palabra es inmutable. Señor, tu palabra es perfecta. Señor, tu palabra es eterna. Señor, tu palabra es el libro profético más seguro. Y hacemos bien en estar atentos. Y hacemos bien en tomar este libro como la autoridad máxima en nuestra vida. Señor, ya no queremos más regirnos por nuestras emociones. Señor, ya no queremos vivir más según los principios de este mundo. Ya no queremos vivir más pensando en nosotros mismos como el fin de todo. Señor, queremos vivir sumisos a tu palabra. En esta mañana, Señor, hemos visto claramente cómo tu palabra nos llama a imitar a Cristo, aún en el sufrimiento. Señor, y sufrir como creyentes, sufrir por obedecerte a ti y obedecer a tu palabra, Señor, va a ser un sufrimiento injusto, un sufrimiento cruel, doloroso, pero para eso fuimos llamados. Y queremos hacerlo imitando, siguiendo de cerca el ejemplo de Cristo. No pecando frente al sufrimiento, siendo pacientes frente al sufrimiento, encomendando nuestra causa a Dios y amando por el sufrimiento, sufriendo para amar a los demás. Señor, ese es el ejemplo que tenemos en Cristo. Y hoy podemos imitar a Cristo porque Cristo nos ha salvado, porque Él ha venido a esta tierra, a este mundo, se hizo hombre y sufrió injustamente. Y murió en una cruz injustamente y fue sepultado y resucitó.
Y es a través de Cristo que hoy podemos tener vida, y vida eterna, vida en abundancia. Y es a través de Cristo que hoy podemos tener una relación cercana con el Padre. Que hoy podemos tener una iglesia y pertenecer a un cuerpo donde Cristo es la cabeza y donde juntos como hermanos, como miembros nos edificamos. Y vamos creciendo para ser un templo santo. Señor, ayúdanos a abrazar el sufrimiento. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo en medio del sufrimiento, para que podamos llevarte gloria a ti, para que podamos llevar edificación a tu iglesia y para que muchos más puedan venir a Cristo. Padre, esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.